El módulo de estructuras es el que vamos a utilizar para elaborar nuestra ingeniería de producto, la cual será utilizada posteriormente en el resto de módulos del sistema. Empezamos abriendo la pantalla principal del módulo de estructuras, abriendo un artículo. Como podemos ver, esta pantalla se divide en pequeñas ventanas. Vamos a ver qué información mostraremos en cada una de ellas. En la ventana superior izquierda se mostrará la estructura que va a tener nuestro producto, nuestro conjunto. Se estructura en artículos, en diferentes artículos. Cada uno de ellos es de un tipo, y ese tipo de artículo se va a simbolizar por el iconito que tiene a su izquierda. Cada línea de esta ventana va a simbolizar un artículo, con excepción de esta línea que no simboliza un artículo, sino que simboliza una fase. Todo eso lo vamos a ver a continuación. Bien, ¿cómo se organiza este artículo? Bueno, pues se organiza en forma de árbol, en el que se establece una estructura jerárquica de padres a hijos. En esta estructura jerárquica se puede ver que el producto terminado 1 es el que está en la parte más arriba de la jerarquía. Es un producto terminado, y sé que es un producto terminado porque se simboliza con una carpeta de color verde. Como hijos de este producto terminado tendremos estos 3 artículos, además de una fase, que después vemos las fases lo que son. Bueno, pues estos 3 artículos también son de 3 tipos diferentes. En primer lugar tenemos los semi-elaborados, que se simbolizarán por una carpeta amarilla, los productos exteriores, que serán la carpeta azul, y las materias primas, que serán los iconitos rojos. Al mismo tiempo, cada uno de estos artículos podrá tener hijos. Si pulsamos los pequeños botones estos de más, se despliegan todos los hijos, y si a su vez estos hijos siguieran teniendo hijos, pues podríamos ir bajando en el árbol hasta llegar a su último nivel. Bueno, pues esta es la estructura principal organizada en forma de árbol, como decíamos, que se muestra en esta ventana. Y ahora en el resto de ventanas nos dará información sobre esta estructura. Empezamos por la ventana de la parte superior derecha y vamos hacia abajo. En esta ventana se mostrarán todos los hijos de la estructura que yo tenga seleccionada. En este caso tengo seleccionado el artículo terminado 1, que tiene 3 hijos, los 3 que se muestran aquí, y serán los mismos 3 hijos que se muestran aquí. Si yo seleccionara otro artículo, por ejemplo el artículo semi-elaborado, que tiene un solo hijo, que es materia prima 2, al seleccionarlo, toda la ventana me cambia y veré que aquí solo me aparece el hijo que tiene este artículo. Bien, volvemos al artículo original y vamos a empezar a ver cómo se utiliza esta ventana. Bien, en primer lugar vamos añadiendo en esta grid, vamos añadiendo todos los artículos uno por uno y vamos seleccionando las características que van teniendo, como por ejemplo la posición en el plano, que no es obligatorio ponerla, pero es por si hubiera varios artículos iguales y hubiera que distinguir entre ellos en distintos planos. En segundo lugar tenemos las unidades brutas y las unidades netas, que se tienen que poner en estas dos columnas respectivamente, además de la posibilidad con unidades brutas y unidades netas de utilizar formulación. ¿Qué es la formulación? Bien, no siempre las unidades brutas y las unidades netas son números enteros o incluso un decimal. Muchas veces el cálculo de las unidades brutas y las unidades netas puede incluso depender de la cantidad que pueda tener el padre anterior. Entonces no siempre si
si yo necesito 10 unidades del padre, necesitaré 10 unidades del hijo o 20 unidades del hijo. Muchas veces si necesito 10 unidades del padre, puedo necesitar 10 unidades del hijo, pero si necesito 20 del padre, ya a lo mejor no son 20 del hijo, ya son 15. Entonces nos sigue una relación habitual y entonces hay que utilizar formulación. Pulsando este botón accedemos a la pantalla de formulación en el que podemos escribir aquí nuestra fórmula utilizando todas estas funciones. Después tenemos los inicios de ingeniería, de inicio y fin de ingeniería. Esto sirve para indicarle al sistema la validez de esta línea. Por defecto pone desde 1 de enero de 1980 hasta el 31 de diciembre de 2100, por lo tanto es como si dijéramos siempre es válido esta línea. Si quisiéramos sustituirla, pues el sistema, cuando haga el cálculo de las necesidades, pues mirará esta fecha de ingeniería y si alguna de ellas está fuera del rango de la fecha de fabricación, no la utilizará. En esta columna de no generar necesidades, si marcamos esta casilla, pues significará que de este artículo no va a realizar consumo y, como su nombre indica, no va a generar ningún tipo de necesidad. Es decir, es un artículo que tendremos en la estructura, pero no va a generar ningún tipo de necesidad. Al mismo tiempo tenemos la fase de consumo, en la que, como su nombre indica, diremos en qué fase se va a consumir este artículo. Bien, ¿qué significa esto? ¿En qué fase se va a consumir el artículo? Una estructura, como se puede ver aquí, en este caso tiene solamente una fase, fase 20, pero puede tener varias fases. En cada una de esas fases se va a realizar un proceso productivo, se le va a aplicar una serie de transformaciones a ese producto, una serie en unas máquinas y bueno, y va a dar lugar a otros semi-elaborados. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, al tener varias fases al mismo tiempo, se van realizando evidentemente una después de otra. ¿Y qué pasa? Que por defecto el sistema va a consumir los materiales necesarios para elaborar ese artículo, los va a consumir en la última fase. Hasta que no se dé por finalizada la última fase, no se van a consumir esos artículos. Eso es como trabaja el sistema por defecto. Se puede parametrizar incluso para que se consuman en la primera fase, pero bueno, no es el caso. Entonces, si yo quisiera que cierto material no esperara hasta terminar la última fase para consumirlo, yo simplemente en esta columna tendría que indicarle el número de fase en la que yo quiero que consuma ese artículo, y entonces el sistema, cuando termine la fase aquí indicada, consumirá el material sin esperar a que termine la última fase. En la siguiente ventana de abajo tenemos material recuperado. Bueno, pues la funcionalidad es la misma de la ventana que acabamos de ver arriba, simplemente que sirve para recuperar material. Muchas veces en un proceso productivo todos estos hijos son los materiales que se van a consumir, pero muchas veces en un proceso productivo, al consumir ciertos materiales, se genera un material recuperado, un residuo que se puede aprovechar. Entonces aquí se indicaría el artículo y ese artículo se recuperaría de lo que hemos consumido. Bueno, después tenemos las fases, la ventana de fases. En esta ventana vamos a indicarle para cada artículo todas las fases por las que van a pasar esos hijos que le he indicado aquí arriba para transformarse en el producto que tenemos aquí. Bien, esas fases tendrán una serie de características que ponemos a continuación. En primer lugar, bueno, su código de fase y su descripción, y el centro de trabajo donde vamos a hacer esa fase. Se puede observar que junto al centro de trabajo hay un número 1. Eso significa que hay un centro.
solo hay un centro. ¿Por qué pone un 1? Porque puede haber lo que se llama centros alternativos. Es decir, un trabajo se puede hacer en un centro con unas características determinadas, pero también se puede hacer en otro centro con otras características determinadas que tendrá otros ritmos, otros costes, intervendrán otro número de operarios, etcétera. Eso se configura aquí. Tenemos dos secciones. La sección de preparación, que son estas dos columnas, y la sección de operación, que son estas dos columnas. La sección de preparación no es obligatoria. En cambio, la sección de operación sí que se debe poner. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bien, cuando realizamos un trabajo, ese trabajo entendemos que una serie de operarios, 1, 2, 3, los que sean necesarios, van a invertir un tiempo en función de las unidades que se produzcan. Es decir, va a tener un ritmo. Imaginemos una máquina, un centro de trabajo, en el que está procesando piezas de un material. Es decir, cuantas más piezas vayan pasando por ese centro de trabajo, más tiempo se tardará. A eso lo llamamos ritmo. Y se lo ponemos aquí, en la operación. Eso es lo que llamamos operación. Aquí decimos el número de operarios que intervienen en esa operación y aquí le diremos el ritmo, es decir, las unidades por hora que esa máquina o ese centro de trabajo va a ser capaz de gestionar. Evidentemente, cuantas más horas esté esa máquina funcionando, más unidades va a hacer, por eso es un ritmo, es una cantidad proporcional. Pero en cambio tenemos otro concepto, que son estas dos columnas, que es la preparación. En esta preparación no interviene el concepto de ritmo, de cuanto más tiempo, más piezas. Este es un tiempo fijo, que se mide en horas, en este caso 0,5 horas. Y igual que antes, número de operarios, 1, 2, 3, los que sean necesarios. Esta preparación es algo que se va a hacer una sola vez. Es, como su propio nombre indica, una preparación al trabajo. Puede ser calibrar una máquina o cualquier operación previa, pero que lo que tenemos que tener en cuenta es que va a ser totalmente independiente al tiempo que la máquina esté trabajando. Si la máquina trabaja 1 hora, hará 10 piezas. Si la máquina trabaja 5 horas, hará 50 piezas. Pero trabaje 1 hora o trabaje 5 horas, siempre la preparación va a durar el mismo tiempo y va a tener los mismos operarios. En este caso 0,5 horas y un operario. Tenemos también algunas opciones adicionales ya más orientadas al módulo de scheduling. Pulsando este botón accedemos a una pantalla con más detalles y más configuración. Esto es lo que hemos puesto en los operarios y ritmos de operación y preparación. Aquí una sección de microtiempos por si se quiere poner los tiempos más ajustados en minutos centesimales. En la pestaña de detalles hay algunas cosas interesantes que ver, que es el código de preparación y el código de mix de producción. Estos dos códigos, bueno, habría que primero rellenarlos en el maestro y después podremos introducirlos aquí. Si yo introduzco, bueno, están orientados a scheduling ambos. Si yo introduzco, por ejemplo, un código de preparación, cuando yo esté utilizando scheduling, yo podré parametrizar scheduling de forma que las preparaciones que sean iguales las pueda agrupar. ¿Qué significa que las preparaciones que sean iguales las pueda agrupar? Bueno, imaginemos una máquina que tiene que hacer productos distintos, pero que la preparación de la máquina es la misma. Entonces podríamos, esos 2, 3 productos distintos, no tiene sentido cuando yo vaya a fabricar esos 3 productos uno detrás de otro, no tiene sentido que si yo hago 100 del primero, invierta media hora en preparar la máquina. Cuando yo vaya a hacer los 100 del segundo, invierta otra media hora en preparar la máquina, si la preparación es la misma, y cuando vaya a hacer el tercero, otros
30 minutos en preparar la máquina. No tiene sentido invertir 3 veces 30 minutos en hacer la misma preparación, cuando se podría hacer la preparación al principio una sola vez y después hacer los 3 productos distintos a continuación sin parar. Para esto sirve la preparación. Si esos 3 productos tienen el mismo código de preparación, se podrán agrupar en scheduling. Lo mismo pasa con el mix de producción, simplemente que el mix de producción es para agrupar trabajos distintos que se van a hacer en mix, que se van a hacer juntos. También tenemos el concepto de lote mínimo y lote de liberación, también orientado a scheduling. Un lote mínimo es el lote de piezas en unidades, en este caso, que serán necesarios para poder empezar esta fase. Es decir, si yo no pongo nada, pues con que tenga una unidad ya empieza, pero si yo pusiera un lote mínimo de 100 unidades, este trabajo no podría comenzar, scheduling no daría inicio a este trabajo hasta que el trabajo anterior no le hubiera suministrado 100 piezas. De la misma forma, el lote de liberación es para el trabajo siguiente. Es decir, si yo aquí pongo que el lote de liberación son 300 piezas, 300 unidades, hasta que este trabajo no llegue a 300 unidades no permite empezar el siguiente. Aquí se colocarán los utillajes necesarios si se quieren especificar, no es obligatorio, también orientado a scheduling. Y aquí es donde se pondrán los centros alternativos. En este caso, el centro número 2 será el que tenemos como centro principal, pero si yo en el maestro establezco relaciones entre centros, es decir, hay una opción en el maestro que se dice que un centro es alternativo de otro, yo aquí podré añadir tantos centros alternativos como quiera. Y luego scheduling, el planificador, pues siguiendo en función de una serie de parámetros que yo le indicaré, podrá hacer ese trabajo en unos centros o en otros. Y por supuesto, estos centros alternativos, como se puede ver aquí, tienen sus operarios de preparación, sus horas de preparación, sus operarios de operación y su ritmo. Es decir, un centro tendrá unos ritmos y unos operarios que intervienen, y otros centros tendrán otros ritmos y otros operarios que intervienen. Y por supuesto, como consecuencia de ello, unos centros tendrán unos costes y otros centros tendrán otros costes, que por supuesto el sistema controlará. Bueno, aquí podemos introducir en esta pestaña autocontrol para medidas de autocontrol para el operario, como controles de calidad o cualquier tipo de instrucciones que les saldrá impreso a los operarios en las hojas de trabajo para que lo tengan en cuenta a modo de checklist simplemente. Y por último, para este centro pues tendremos los ritmos por máquinas. Si no se introduce nada, pues se entiende que todas las máquinas que pertenezcan al centro, porque se entiende por definición que un centro es un conjunto de máquinas homogéneas. Entonces, bueno, pues en un momento dado se podría especificar aquí unos ritmos de unas máquinas en concreto, que serían los que tendría en cuenta en scheduling. Bien, y para terminar con esta ventana principal del módulo de estructuras, simplemente un par de cosas más. La ventana esta de la esquina inferior izquierda es la implosión. Si la superior sería la explosión, esta sería la implosión. En este caso, me dirá para cada artículo quiénes son sus padres. En este caso, como este es el producto terminado, no tiene, pero si yo marcara este exterior 1, me está diciendo que solo tiene un padre, que es este producto terminado. Podría tener varios padres. También vamos a ver algunas cosas adicionales aquí, que es pulsando con el botón derecho sobre un artículo podremos ver unas cosas también necesarias, como por ejemplo los costes directos e indirectos. Para cada artículo yo puedo seleccionar costes directos e indirectos. En esta ventana seleccionaré costes indirectos. Los costes indirectos
tendría primero que rellenarlos en el maestro, ir al maestro. Hay uno de costes indirectos en el que yo los selecciono, yo los inserto y después los selecciono aquí. Cada vez que yo inserte un coste, yo podré seleccionar si ese coste tiene un importe fijo o un porcentaje que se pone aquí. En cambio, los costes directos no se pueden insertar en ningún maestro. Estos son los que hay, son fijos establecidos por el sistema. De la misma manera, o bien se pone un tanto por ciento, o bien se pone un importe fijo en cada una de todas estas secciones, excepto en la última, que si se rellena la última fila, ignora si tienen alguna de las anteriores. Si se rellena coste directo único, el sistema solo tendrá en cuenta este e ignorará lo que haya en los anteriores. Y al margen de esto tenemos los márgenes de beneficios o precios de venta, en los que si yo relleno estos datos, luego los tendrá en cuenta a la hora de hacer el cálculo en la explosión valorada, que veremos a continuación. Y por último, solamente ver estas dos opciones de sustituir por artículo del histórico y guardar artículo en el histórico. Si yo pulso el botón de guardar artículo en el histórico, se me va a guardar la estructura tal y como está en estos momentos en un histórico, de forma que yo puedo ir guardando distintas versiones de un mismo producto y así poder ir viendo su evolución, todos los cambios que ha ido teniendo, y en cualquier momento cargar este artículo del histórico. Por último nos queda la explosión valorada, que podremos verla o bien pulsando en este botón de explosión valorada, en el que tengo fijos, ¿vale? Tengo fijos los artículos desde y hasta, porque he pulsado sobre ese artículo. La vamos a ver más adelante. Solo quería ver que desde aquí también se puede abrir el menú de explosión valorada. Lo veremos más adelante, pero más general, pudiendo poner varios artículos. También hay una opción para poner documentos adjuntos. Si yo pulso el botón de documentos adjuntos, yo podré incluir imágenes e incluso vídeos en formato AVI de cada artículo. En este caso, el producto terminado 1 tiene una imagen adjunta que se llama operario. Si yo abro aquí, voy a abrir un poquito más las ventanas, podré introducir cualquier imagen. Posteriormente, al hacer los marcajes en el módulo de planificación, entre otras cosas, podremos ver estas imágenes y podremos ver cualquier documento adjunto, cosa que, bueno, puede ser útil para el operario. Bien, bueno, pues con esto terminamos esta parte principal del módulo de estructuras. Y vamos a ver unas pequeñas herramientas antes de ver la explosión valorada, que la dejamos pendiente. Unas pequeñas herramientas para copiar estructuras. La primera herramienta que tenemos es copiar estructura, en la que yo le diré un artículo origen, por ejemplo el artículo que estábamos viendo, y una estructura destino, exista o no exista, y la sustituirá. Por ejemplo, voy a poner un artículo nuevo que no existe. Aquí me pone nuevo artículo y me dirá los elementos que tiene la estructura origen y que va a insertar en la estructura destino, como son conjuntos, características, documentos adjuntos y fases. Esto es lo único que tiene esta estructura y es lo que va a insertar en la estructura nueva. Las bolitas verdes significa que las va a insertar. Si yo a cualquiera de ellos lo pulso y se pone en rojo, significaría que eso no lo va a insertar en la estructura nueva. Además de eso, yo podría insertar cualquier estructura, cualquier conjunto que ya exista. Por ejemplo, este. ¿Qué pasaría si yo tuviera una estructura que sí existe? Bien, pues lo único que pasaría es que los que estén en verde los añadiría, ¿vale? Con excepción de los que yo pueda marcar aquí sustituir. Si yo, porque este semi-elaborado ya tiene conjuntos y ya tiene fases, no tiene características y no tiene documentos adjuntos, por lo tanto simplemente los añadiría. Pero ¿qué pasa con los conjuntos y las fases que ya tiene este artículo?
Bien, pues si yo no marco esta casilla, el sistema simplemente los añade a lo que ya tiene. Si yo los marco, sustituye los que ya tiene por estos nuevos que yo estoy poniendo, simplemente. Además de esto, también tenemos una copia masiva de estructuras, en la que esta es más sencilla. Simplemente si yo tengo este producto terminado, yo aquí solo tendré que poner un artículo nuevo, ¿vale? Que lo voy a llamar nuevo, y lo copia exactamente igual, y poniendo el nuevo código que yo haya puesto. Además de esto, tenemos una herramienta para sustituir artículos. Simplemente para todas las estructuras yo le digo un artículo origen, un artículo a sustituir y un nuevo artículo por el que se va a sustituir, y me hará esa modificación en todas las estructuras. Es una forma muy útil de, si un artículo por lo que sea se ha quedado obsoleto, pues lo sustituyo masivamente en todas las estructuras. Y por último veremos la explosión valorada. Este es el mismo menú de explosión valorada que hemos visto antes, solamente que aquí ya al abrirlo de esta parte ya sí me va a permitir poner un artículo origen y un artículo destino, es decir, por si yo quiero obtener los costes de varios artículos. Bien, bueno, pues en primer lugar vamos a ver una pequeña definición de qué es una explosión valorada. Simplemente una explosión valorada es mostrar un coste teórico, ojo, siempre teórico, de una estructura en función de los datos que yo le he introducido a esa estructura y unas unidades de cálculo. Entonces, una estructura se compondrá de, en su parte más baja, materias primas. Esas materias primas deberían tener un coste estándar, ¿de acuerdo? Entonces, partimos de la base de que tenemos unas materias primas con un coste estándar. Esas materias primas, a través de fases, se van transformando en semi-elaborados hasta llegar al producto final. Bien, pues todo ese proceso teórico le vamos a hacer un cálculo. Esas fases tendrán un coste que también debe estar en el sistema. En esas fases hay unos centros. En esos centros tienen que estar en el maestro junto con su coste por hora y junto con el coste de mano de obra asociada. Entonces, si ya tenemos el coste de las materias primas en primer lugar y en segundo lugar el coste tanto de los centros como de los operarios, coste por hora, ¿vale? Ya podremos, subiendo en el árbol, ir haciendo una estimación de costes en función, también teórico, del ritmo que yo le haya puesto, de las preparaciones que tenga, si las tiene, de los costes directos e indirectos, si los tiene, y en fin, de todos los parámetros que yo le haya introducido a mi estructura. Aquí me va a hacer el cálculo del coste teórico que me va a generar, que por supuesto luego a la hora de una fabricación real puede producir desviaciones que también se podrán analizar posteriormente. Bueno, pues vamos viendo las distintas opciones. En primer lugar tenemos el coste a aplicar, que será el coste estándar, el último precio coste y el precio coste medio. Esto se puede ver en la ficha del artículo. Y bueno, el coste estándar es el coste que yo puedo rellenar a mano. Los otros dos costes son costes que los va a rellenar el sistema pues conforme se vayan entrando recepciones de compras o se vaya fabricando, etcétera. También decir que el tipo de explosión que podemos ver, que lo veremos a continuación, solo se actualizará, después veremos lo que es actualizar, cuando es coste estándar. Si yo marco último precio coste o precio coste medio, estas opciones me desaparece el poder marcarlas. Solo puedo marcarlas con el coste estándar, ¿vale? Porque el último precio coste y precio coste medio son precios que los actualiza automáticamente el sistema. El precio estándar yo lo puedo actualizar, después veremos cómo. Bueno, después el criterio de sustitución de coste mínimo, medio y máximo. Esto solamente se utiliza para artículos que son de sustitución, artículos de sustitución. Cuando un artículo de sustitución tenga
una serie de artículos distintos por los que ser sustituido, bueno, pues aquí tendré que decirle qué criterio tendré que elegir a la hora de sustituir por uno de ellos o por otro de ellos. En este check simplemente es para ver los informes que queremos mostrar. Hoja resumen, fase o componente. Yo puedo ir jugando con ellos y marcar uno, todos o los que sean. Cada uno pues nos aportará una información distinta de la explosión valorada. Bueno, el tipo de explosión, como estábamos comentando antes, podemos hacer un listado, una actualización o ambas cosas. ¿Qué es cada cosa? Bueno, como hemos dicho al principio, el coste estándar deberíamos introducirlo nosotros manualmente en las materias primas y no en los productos arriba de las materias primas en el árbol, como semi-elaborados y productos terminados. Ese es el objetivo de esta explosión valorada, actualizar ese coste estándar. Entonces, si yo pongo que lo actualice o ambos, es decir, me saque el listado y al mismo tiempo lo actualizo, si yo le digo eso, simplemente cogerá por el árbol, irá recorriéndolo e irá actualizando todos los costes estándar. Bueno, siempre que yo marque actualizar componentes, lo actualizará todo, si no, solo el primer nivel. De acuerdo, actualizará los costes estándar de los artículos, ¿vale? Bueno, además de eso se pueden marcar costes proporcionales, que es simplemente prorratear el coste final de acuerdo a la cantidad utilizada para hacer el cálculo, que lo veremos a continuación, y bueno, y para esto es conveniente utilizar series mínimas rentables. Bien, tenemos una serie de opciones para hacer el cálculo del coste unitario. Con estas dos opciones aplicaríamos además costes directos e indirectos, que ya hemos visto cuáles son y cómo se aplican en las estructuras. Simplemente si se marcan se tienen en cuenta, si no se marcan no se tienen en cuenta. Esta casilla también tendría en cuenta preparaciones, ¿vale?, de trabajo y material. Al poner esta casilla vemos que se me activa la casilla de serie mínima rentable. Después veremos esta sección y tenemos también estas dos opciones, que son la primera, considera como materiales solo las materias primas, es decir, los que sean tipo materia prima, que sea el tipo mayor que 4, mayor o igual que 4, el tipo de artículo, es decir, como su propio nombre indica, es decir, no tendría en cuenta para hacer los cálculos los semi-elaborados y los trabajos exteriores, solo las materias primas. Y no calcular artículos de coste fijado por el usuario. En el maestro de artículos tenemos un check para fijar el precio de coste por el usuario, ¿vale? Entonces con este check se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta esa opción. Bien, pues los datos adicionales, en datos adicionales los dos puntos principales son las unidades de cálculo, que aquí se pone si yo quiero calcular en base a una unidad o en base a 100 unidades, y la fecha de ingeniería, que la hemos visto en la estructura, que en este caso está a partir de la fecha de hoy. Y además de esto, yo puedo aplicar series mínimas rentables. Evidentemente, si yo marco aplicar la serie mínima rentable del artículo, ya no podré tener en cuenta una unidad de cálculo, ya no podrá ser una, será la serie mínima rentable. E incluso si yo marco el check de serie mínima rentable a todos los niveles, no solamente será en el primer nivel, sino en todos los niveles inferiores.